buenas noches. Gracias una vez más por seguirnos, por ver los videos, por estar interesados, por soñar conmigo en tener una mejor vida, en tener más oportunidades para ustedes, para las familias, por escuchar todo lo que tengo que decir sobre Canadá y pues en este tiempo tan complejo para el mundo entero, seguir teniendo la ilusión y el plan de construir un proyecto de vida y que este sea aquí en Canadá. Hoy día quiero contarles un poco a ver, surge mucho la pregunta, muchas personas nos escriben en YouTube, en otras redes sociales, al correo electrónico y hay una constante. Mucha gente pregunta, ¿puedo migrar al Canadá si no tengo dinero? ¿Puedo migrar al Canadá si no tengo un título profesional, si no hablo inglés? Y yo he estado pensando un poco en estos días, sobre todo con la situación tan difícil que se vive a nivel mundial con el tema del COVID-19. Ayer que hablaba con mis amigas de Ecuador a través de Zoom y conversábamos un poco cómo se viven las cosas aquí en Canadá, cómo las están viviendo ellas en Ecuador. Yo pensaba y decía definitivamente es tener un privilegio y una gran suerte vivir en un país como Canadá, mientras que en otros países las cosas están tan complicadas, los gobiernos están tan desorganizados o no hay planes concretos, no hay planificación concreta. Canadá, todos los días estás escuchando anuncios de los gobernantes que han liberado, que les digo, 82 billones para la crisis, más otros 17 billones para la crisis. Pueden anunciar que cada ciudadano, que cada residente vamos a recibir un bono de $2,000 mensuales. Aparte, escuchas buenas noticias, como por ejemplo, buenas noticias dentro de lo que cabe, pero para las pequeñas empresas, por ejemplo, escuchas que van a haber préstamos de hasta $40,000, que podrían condonar hasta $10,000 de ese préstamo, que el préstamo va a ser sin intereses. Esto para las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, al empresario en general, porque como he dicho en algunos videos, el COVID no discrimina, ha atacado a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a todo el mundo. Entonces el gobierno está ahí para ayudar definitivamente. Otra ayuda que tiene el gobierno es que a los empresarios los van a ayudar con el 75% de los sueldos de sus empleados para que no hayan despidos masivos, aparte de lo que ya han venido habiendo. Escuchas este tipo de situaciones, de que el sistema, por ejemplo, de salud, cómo funciona. Yo ayer que hablaba con mis buenas amigas, mis hermanas del alma, como les digo, yo les decía, es increíble pensar que en Canadá hay alrededor de 103 muertes al día de hoy, y en Ecuador, que es un país tan pequeño, con casi 13 millones de habitantes, Canadá tiene 37 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser posible que el número de muertes vaya a la par? En Ecuador hay alrededor de 97 muertes. Y claro, ellas coincidían que son muy mujeres tan brillantes, cultas e interesantes. Ellas decían es que lamentablemente no tenemos un sistema de salud tan organizado como el que tiene Canadá, que a la final de cuentas incluso puede darse el lujo de regalar dinero a la población para que pasen la crisis. Otra cosa que acaban de anunciar aquí en Canadá es que van a haber 3 meses más de lockdown, o sea, 3 meses más de estar en casa. Hasta ahora está anunciado que las clases no van a empezar sino hasta mayo 4. Y claro, hay multas grandes, hay multas fuertes. Por ejemplo, hay multas de $1,000 en adelante si te encuentran en la calle rompiendo la ley. Si el gobierno ha dicho que no es momento de salir y tú estás en la calle y lo estás haciendo, hay multas grandes. Si vas en grupos de más de 5 personas, tienen el derecho de detenerte, interrogarte. Otras multas, por ejemplo, si te encuentran en un parque en Toronto, me parece una noticia que leía que decía que hay multas hasta $5,000. Y pues bueno, mi papi algún rato decía que la gente es igual en todo el mundo, la diferencia son las leyes, o sea, porque claro, y te explicas, cuando uno migra a Canadá, ¿cómo resulta que eres tan buen ciudadano cuando tal vez en tu país no seguías las leyes y las normativas, como vienes y sí las sigues acá? Y la diferencia es que acá las leyes y las normas son muy fuertes y se imparten definitivamente. Entonces, por eso de alguna manera este país funciona, porque hacen cumplir las leyes y a los ciudadanos no nos queda de otra que seguirlas. Entonces, bueno, a lo que iba era con esta reflexión. Probablemente ahora entiendo con esta situación por qué el gobierno canadiense
es tan selectivo con los inmigrantes, porque es un privilegio vivir en Canadá. Entonces, por eso es que Canadá se da el lujo de elegir quién entra y quién no entra al país. Pero el rato que estás aquí adentro, puedes darte por afortunado, porque puedes gozar de los privilegios que tenemos en este país tan bien organizado. Yo tengo que insistir, yo no quiero vender una idea de que sea Canadalandia, de que esto sea fácil o que sea regalado. La migración es un proceso complejo. Yo alguna vez hablaba con una psicóloga hace muchos años, vine a Canadá, vine a entrevistar a algunas personas y entre ellas a psicólogos, y yo les preguntaba cuál es el impacto psicológico que tiene un inmigrante el momento que cambia su país a otro, y ella decía que psicológicamente es el segundo impacto más fuerte que puede tener un ser humano después de la pérdida de un ser querido. Esto me decía esa psicóloga. Ustedes muchos han de ser psicólogos, podrán corroborar lo que me decía o si no lo ven desde ese punto de vista, pero ella me lo decía, y ella decía porque es algo como volver a nacer de alguna manera. Vas a un país que no es tu idioma, te toca volver a aprender a comunicarte de alguna forma. La tecnología es más avanzada, hay cosas que te choquean. Yo me acuerdo cuando vine a Canadá la primera vez, que fue ¿cuándo fue? En el 2004, era la primera vez, y me acuerdo que se empezaban a poner de moda los grifos para lavarse las manos, que solo metías las manos y caía el agua. Y yo me acuerdo que entré a un baño y no entendía, ¿no? Tocaba por todo lado, aplastaba a ver por dónde era el botón, hasta que entró alguien, metió las manitos y yo, ay, bueno, así ha sido, ¿no? Entonces, claro, son shocks tenaces, aprender las leyes de manejo, o sea, entender la cultura, entender el sistema, a la gente, o sea, porque no entiendes, incluso el saludo. Por ejemplo, en Ecuador, nosotros somos besucones, ¿no? Abrazamos, besamos, y cuando te despides lo mismo, y por si acaso vuelves a abrazar y vuelves a besar, por si acaso no te despediste, entonces un beso más, un abrazo más, no nos falta, ¿no? Acá no, acá, por ejemplo, yo hoy por hoy, ya cuando saludo a alguien, saludo solo hola, o la mano, o pregunto a mis amistades. Tengo mi amiga buena, Rebeca, que es mi community manager, y yo le preguntaba a ella también, y le decía, Rebeca, ¿cómo saludan en Rumanía? ¿Ustedes se abrazan, se besan? Y me decía, no, nosotros solo decimos hola, y yo solo le doy abrazo y beso a mi hermana, y hoy por hoy a Laura cuando regresa de viaje. Entonces, es súper curioso. Mi otra buena amiga, Madoka, que es japonesa, ella igual, o sea, decía que tampoco se abrazan y se besan. El canadiense sí te abraza, pero no tanto como el latino. Entonces, psicológicamente es un impacto fuerte, ¿no? Pero bueno, es una gran oportunidad que al final del día tenemos todos de migrar a otro país con más oportunidades, más ventajas, y que les dan la fortuna, sobre todo a nuestros hijos y a nosotros también, porque a veces cuando la gente me dice yo quiero migrar por mis hijos, y yo les digo, y uno debe migrar por uno mismo, porque uno también es joven, uno también, aunque no sea súper joven, pero si tienes la fuerza, si tienes la energía, ¿por qué no darte la oportunidad de venir y generar en un país que a la final va a retribuir todos tus esfuerzos? Entonces, bueno, volviendo al punto de si puedo migrar a Canadá sin tener un título profesional, migrar a Canadá sin tener dinero, o migrar a Canadá sin hablar el idioma. Empecemos por el tema del dinero. Es complejo, pero no es imposible, y depende de la categoría migratoria. Yo siempre les he contado mi caso. Yo fui un caso que migró a Canadá sin mucho dinero. Mi esposo y yo recién como que empezábamos a dar nuestros primeros pasos allá en Ecuador. Nos conocimos en Ecuador y no vinimos con tanto dinero. Me acuerdo que llegamos con $11,000, de eso mandé 2,000 a Ecuador para pagar algunas deudas y nos quedamos con $9,000. Pero ¿cuál era el tema? En esa época, la prueba de fondos para la categoría que nosotros aplicamos, que era Skilled Workers, la prueba de fondos para una pareja era de $14,000. Entonces, nosotros demostramos los $14,000, que no era mucho dinero. Ahora, la segunda parte es cuando llegas a Canadá. Puedes vivir sin tanto dinero. Esa es otra historia que ya voy a ir avanzando. Entonces, desde el punto de vista migratorio, depende de la categoría de inmigración. Express Entry puede ser una alternativa y no te demanda tener tanto dinero, pero en esa categoría
tú tienes que tener un título profesional, debes tener un inglés avanzado. El factor edad es algo que va a pesar también. Mientras más años tienes, menos opciones tienes de calificar. Entonces, puede ser salvable si tienes muy buen perfil para calificar por Express Entry o Express Entry Saskatchewan, ¿ok? El otro criterio es, ¿puedo migrar a Canadá si no tengo un título profesional? La única categoría, la única alternativa que tendrías es venir como estudiante internacional y acá, pues bueno, o sea, empezar una nueva vida no es problema, pero si por ejemplo tu pareja es la que tiene el título profesional, podríamos jugar por ese lado, ver si el perfil califica y esa puede ser una opción. Pero si ninguno tiene título profesional, no hay otra categoría, no hay otra alternativa que no sea venir como estudiante internacional. Y aún así tienes que ser graduado del bachillerato, haber terminado la primaria y la secundaria. Si no tienes primaria y secundaria, es complejo. Algo que podría ayudar es que tengas la oferta de un empleador canadiense, y aquí viene un punto que es importante también, porque mucha gente me pregunta en los videos cómo conseguir trabajo en Canadá. Y mi respuesta es, no es imposible, pero no es tan fácil también. Hay varios sitios que puedes empezar a buscar trabajo. Puede ser JobBanks de Canadá, puede ser Monster.ca, puede ser Indeed, otra alternativa. Pero en la vida real, cuando un empleador canadiense está buscando un candidato, empieza a descartar cuando ve que la persona no está en Canadá, que el inglés no es su primera lengua oficial o que no puede tener un inglés avanzado. Esto podría ser hasta sorteable porque ellos dicen, bueno, el idioma se aprende finalmente, pero si no tiene un documento legal, toca empezar a hacer un proceso engorroso. Y es normal porque a la final de cuentas lo que quiere el gobierno canadiense es que las fuentes de trabajo sean prioridad para los residentes o para los ciudadanos canadienses. Entonces sí puedes tratar de buscar empleo, pero acuérdense que encontrar trabajo en Canadá no solo implica un empleador que te dé una oferta firmada. Este empleador tiene que hacer un proceso frente al gobierno canadiense para que le autoricen a contratar extranjeros. Entonces es todo un trámite que tiene que hacer el empleador canadiense para traer un foráneo. La otra pregunta es, ¿puedo migrar si no hablo un inglés o francés avanzado, que son las dos lenguas oficiales de Canadá? La respuesta es sí, dentro del programa de estudios internacionales. Express Entry, no. Express Entry te va a pedir que tengas un título profesional, que tengas, como decíamos, un inglés avanzado también, y tienes que demostrar tener fondos. La ventaja de Express Entry es la cantidad de dinero que tienes que demostrar al gobierno canadiense. Y yo no quiero sonar cruda con este tipo de cosas, o sea, es preferible que alguien te diga las cosas como son. Cuando tú vayas donde un consultor o un abogado que te diga que no necesitas dinero, eso no es verdad, porque puedes hacer, como siempre le digo, el trámite tú solo, pero migración va a ser... Ay, ahí creo que hubo un cortecito porque entró una llamada, les bajé a mis hijas el Kids Messenger y creo que las amigas les estaban llamando. Bueno, les estaba diciendo un poco que yo no quiero sonar cruda, ni mala onda, ni cortar la inspiración a nadie, pero en la vida real Canadá tiene restricciones grandes el momento que revisa las aplicaciones, y definitivamente estás en desventaja si no hablas el idioma y si no tienes un título profesional. O sea, sí vas a estar en desventaja, pero todo en la vida, como yo siempre insisto, uno puede lograr todos los sueños que quiere siendo enfocado, siendo determinante y esforzándose definitivamente. Si tu problema es el tema del dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ahorrar, tienes que hacer un plan, tienes que planificarte, tienes que organizarte y guardar fondos si lo que quieres es venir a Canadá para demostrar a migración que tienes los fondos. Si tu problema es el idioma y la categoría que vas a elegir es Express Entry, tienes que enfocarte y tienes que aprender el inglés o el francés. Entonces, sí hay formas de hacerlo, a uno les toma más tiempo que a otros, pero tienes que esforzarte definitivamente. Ahora, la parte difícil es que migración te acepte. Y esto, como les decía, yo lo he venido reflexionando y pensando después de todo lo que está pasando acá en el mundo, porque en realidad llegar a Canadá, lograr la entrada al Canadá es compleja. El rato que lo logras, estás del otro lado. Ahí viene la otra parte de mi video. El decir, ok, llegar a Canadá sin inglés, sin dinero, sin título profesional, ¿me va a dar chance el país de hacer una buena vida?
ahí es donde yo digo sí. Este es un país totalmente lleno de oportunidades. Este es un país donde depende mucho de lo que eres tú. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que pasa constantemente quejándose en cualquier lugar, pues no, Canadá tampoco va a ser la alternativa porque te vas a quejar todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero si eres una persona optimista que a pesar de no tener un título profesional o no tener un nivel avanzado de inglés, sabes que eres súper trabajador, sabes que eres súper entrador, que no le tienes miedo a nada, que no tienes complejos, que no tienes temores y que tienes mucho que ofrecer, o eres un empresario, eres un pequeño empresario y el país sí te va a dar chance. Yo soy un ejemplo comparada con mis clientes, porque yo tengo clientes que son extremadamente capaces, tengo clientes muy preparados, tengo clientes que han trabajado muchos años y tienen buenos ahorros. Cuando yo llegué a Canadá, llegué primero embarazada, segundo, mi inglés no era tan bueno, tercero, la situación económica de mi marido y yo tampoco era súper buena. En esa época habían migrado a la par algunos clientes que venían con cientos de miles de dólares y por supuesto para ellos la vida era un poco más fácil y era diferente. Para mí y para Willy era como que un poco más tenaz, pero 10 años más tarde los dos somos empresarios, los dos estamos aprovechando lo que más nos da el país para nuestro futuro. O sea, es un país donde no vemos el límite para poder crecer. O sea, idea de negocio que tenemos, la estudiamos, la analizamos y vamos tras de ella. Todo lo que queremos hacer, sabemos que podemos hacerlo. Ahora, justo a tiempo, marzo 5, llegó mi hermano, llegó mi cuñada y mi pequeña sobrina, y es tan chistoso conversar con ellos sobre ciertas cosas. Ella se sienta con su computadora aquí abajo, y cuando nos vamos a dormir, ella me dice, lo más lindo que me parece es poder dejar mi computadora aquí, porque 2 veces en Ecuador entraron ladrones a su casa y se llevaron todo lo que había ahí, incluido su cartera y su computadora. Y esas son cosas que aprendes a disfrutarlas y a valorarlas cuando estás en un país aquí tan seguro, de alguna forma tan organizado. Entonces, yo sí creo que cualquier persona que tenga determinación, que tenga enfoque, que tenga ganas de luchar y de trabajar, puede llegar a Canadá, aunque no sea súper fluido